abre la sesión. Bienvenidas y bienvenidos todos los diputados, así como nuestros invitados. Las actas de las sesiones 243 a 250 son aprobadas por no haber sido objeto de observaciones. Las actas de las sesiones 251 a 258 se ponen a disposición de las señoras diputados y los señores diputados. El señor abogado secretario dará cuenta de los documentos llegados a la comisión para la sesión del día de hoy. Señor presidente, se han recibido en esta sesión los siguientes documentos. En primer término, oficio de su excelencia el presidente de la República, por los cuales hace presente la urgencia calificada de discusión inmediata para el despacho del proyecto que excluye de los beneficios regulados la ley 19.856 a quienes hayan cometido crímenes de carácter sexual contra personas menores de edad, que fue despachado por la comisión el día de ayer. En segundo término, al proyecto que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución del narcotráfico y crimen organizado, regular el destino de los bienes incautados en esos delitos y fortalecer las instituciones de rehabilitación y reinserción social que se encuentran tabla para el jueves. Se han recibido las siguientes mociones de los diputados señores Mesa, Jarpa, Jiménez y otros para un proyecto que modifica la Carta Fundamental con el propósito de permitir el retiro excepcional de fondos acumulados en compañías de seguros bajo la modalidad de rentas vitalicias. También otro proyecto que modifica la Carta Fundamental para permitir el pago anticipado de pensiones contratadas en modalidad de renta vitalicia. Otro que modifica el reglamento de la Cámara de Diputados para establecer y regular las modalidades de las sesiones parlamentarias distritales. Proyecto que modifica la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional para permitir la participación temática de los representantes de zonas extremas en sesiones de sala y de comisiones. Finalmente, proyecto que deroga los artículos 13 y 14 de la Ley 16.441 que rebajan penas y otorgan beneficios carcelarios a condenados por delitos sexuales cometidos por naturales de la isla de Pascua en su territorio. Se ha recibido comunicación del Ministerio de Justicia confirmando la asistencia del ministro, del subsecretario de Justicia, como también de la División de Reinserción Social, Macarena Cortés, y del asesor y académico señor Francisco Maldonado. Defensoría de la Niñez confirma la asistencia de Miriam Rivas, abogada, y de María Luisa Montenegro, jefa de gabinete. UNICEF confirma la asistencia de la señora Luzmila Palazzo, y Servicio Electoral confirma la asistencia del señor presidente del Consejo Directivo, señor Patricio Santamaría, acompañado del director nacional, señor Raúl García, del secretario abogado Álvaro Castañón y de la señora Juanita Cana, consejera. Finalmente hay una solicitud en relación con el proyecto de combate al narcotráfico del señor Claudio Venegas, psicólogo, director y fundador de la revista Cáñamo. Solicita ser considerado para exponer en la sesión del día jueves con motivo de las modificaciones legales relacionadas a la persecución del narcotráfico, señor presidente. Eso es todo. Muchas gracias, señor secretario. ¿Habría acuerdo para invitar al psicólogo que ha pedido ser escuchado en la sesión del día jueves en relación al proyecto del narcotráfico? No hay acuerdo. Sin embargo, se le puede dar la posibilidad de enviar por escrito sus observaciones. Gracias, señor secretario. Muy bien. Muy bien. Ofrezco la palabra al diputado René Zafirio. Gracias, presidente. Sí, presidente, un grupo de diputados bastante transversal de la Comisión de Constitución presentamos ayer y se dio cuenta hoy en la sala un proyecto que elimina los artículos 13 y 14 de la denominada Ley Pascua, que establece reducciones o baja de pena de los delitos sexuales, incluida la violación, y respecto de los cuales se pronunció el Tribunal Constitucional declarando su inaplicabilidad su inadmisibilidad por inaplicabilidad. Yo quisiera pedirle, presidente, que pudiéramos, tal vez no esta semana, pero fijar una fecha para ver ese proyecto,
porque hay un proyecto similar, hay dos proyectos similares que se encuentran en discusión en el Senado. Y hay una división bastante profunda en la isla entre el Consejo de Ancianos y un conjunto de organizaciones sociales de la isla que han ido surgiendo principalmente de mujeres que están, por supuesto, en contra de estas normas. Pero surgió una dificultad que tiene paralizado ambos proyectos en el Senado y que tiene que ver con la aplicación o no de las normas del convenio 169 de la OIT. Entonces, yo le quería pedir, presidente, si pudiéramos fijar una fecha, porque se da en el contexto de lo que hemos venido legislando en términos de ir estableciendo condiciones de respeto a la indemnidad sexual de las personas. Estas son normas que el Tribunal Constitucional ha dicho que violan flagrantemente a lo menos dos convenios internacionales más la Declaración Universal de Derechos Humanos y el principio de igualdad ante la ley, para poder preparar una presentación ante la Comisión, principalmente, insisto, respecto de lo que es la necesidad o no de realizar la consulta del convenio 169. En el fondo es poder tener una fecha cierta, presidente, de tratamiento de este proyecto. Gracias. Muy bien, diputado Zafirio, si le parece, podemos fijar el miércoles de vuelta a la distrital para ver ese proyecto. Por favor, para que tome nota al señor secretario, Patricio Velázquez, para que me acuerde. Muy bien. Agradezco mucho, presidente. Muchas gracias. Zafirio, se sigue ofreciendo la palabra, tanto sobre la cuenta como en relación a puntos varios. Diputado Juan Antonio Coloma. Sí, presidente, muchas gracias. A mí me gustaría preguntarle al señor secretario cuántas veces el gobierno le ha puesto suma urgencia, discusión inmediata al proyecto de ley de rebaja del número de parlamentarios. ¿Qué ocurre cuando en forma reiterada y políticamente interesada, honestamente, el proyecto no se pone en tabla? ¿Y qué hay que hacer para poder exigir el cumplimiento del reglamento? Porque este es un proyecto que fue aprobado por la Comisión de Constitución por la unanimidad, si es que no mal no recuerdo, de los miembros en noviembre o diciembre del año pasado, que hemos tenido, y solo 4 sesiones que hemos tenido, escuchando, no hemos puesto el proyecto en votación, no se avanza. Entonces, a rato uno ve que hay una evidente forma de saltarse la institucionalidad, de hacerle una trampilla al reglamento y no poner en discusión y en votación. Entonces me gustaría preguntar al secretario cuántas veces ha ocurrido esto y qué pasa si en forma reiterada no se cumple con el reglamento. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a usted, diputado Coloma. Le voy a dar traslado su inquietud de inmediato al señor secretario. Solamente, como usted usó una imputación a la mesa de la comisión, hablando, me parece, de trampilla, creo que fue su expresión, solo señalarle que solo esta semana hemos puesto en tabla los 3 proyectos que el Supremo Gobierno ha calificado con discusión inmediata. El proyecto que despachamos ayer, que tiene que ver con la prohibición de otorgar beneficios carcelarios a condenados por delitos de abuso sexual infantil, el proyecto que dice relación también con el narcotráfico, este proyecto que dice relación con el servicio de reinserción juvenil. Solamente esta semana estamos viendo 3 proyectos con discusión inmediata que es del Ejecutivo. Tal como usted lo señala, hemos puesto varias veces en tabla, usted mencionó el número, creo que son 6 veces el proyecto de rebaja del número de parlamentarios, y también hemos tratado de armonizarlo con otras mociones parlamentarias de otros diputados. Por ejemplo, ayer despachamos el segundo informe, el proyecto del diputado Gonzalo Fuenzalía, que es diputado de Chile Vamos, respecto del proyecto que sanciona la especulación de precios. Estamos tratando de hacer lo que buenamente podemos
en las 4 o 5 sesiones junto con la Comisión Unida, si la contamos que tiene esta comisión en la semana. Hemos querido abrir otras sesiones los días viernes. Usted se ha opuesto con todo derecho, ¿no es cierto?, que podamos abrir otras sesiones los días viernes. Hemos pedido sesionar en semana distrital algunas veces. Legítimamente algunos diputados, entre los que se cuenta usted, diputado Coloma, se han opuesto porque está la semana distrital. Entonces, estamos haciendo lo que humanamente podemos y nos permite el reglamento, pero, señor secretario, tal vez usted pueda dar la respuesta desde el punto de vista del reglamento. Así que le ofrezco la palabra para que conteste la consulta del diputado Coloma. Sí, bueno, señor presidente, en relación con la facultad del presidente de la República de presentar urgencias con el propósito de establecer el plazo de tramitación de un proyecto de efectivo que está consagrado tanto en la Constitución como en la Ley Orgánica y en el reglamento, poder presentar urgencias ya sean simples, urgencia, 30 días, 15 días o 6 días en el caso de la discusión inmediata. En el caso de la comisión, en efecto, se han presentado, distintos tipos de urgencias, como los que ustedes mencionaban, en relación con el proyecto que despachamos ayer en discusión inmediata, en relación con el Servicio Nacional de Reinserción Juvenil, SUMA, en relación con la modificación del narcotráfico, discusión inmediata, en relación con, hay otras leyes también que han sido objeto de discusión inmediata, como la observación de la niñez, que también despachamos hace poco, urgencia simple en relación con el proyecto que modifica el Código Penal con el objeto de aumentar las penas de la usurpación, urgencia simple para el proyecto que establece delitos informáticos y deroga la ley 19.223 y adecuada al convenio de Budapest. Y efectivamente, en el caso del proyecto de reducción del número parlamentario, ha ido presentando y ha ido también retirando y reintegrando las urgencias que han ido de suma a discusión inmediata según el caso. La última vez que tengo registrado fue suma el 1 de septiembre del año en curso para el proyecto que reduce el número de integrantes en la Cámara de Diputados. Frente a esto, señor presidente, bueno, evidente que es una obligación el establecer realmente que hay un plazo que se le fija a la Cámara, a la Comisión y a la Sala para, digamos, el despachar un proyecto. Ahora, si uno contrasta con la realidad, uno puede ver tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado que en múltiples ocasiones los plazos que se fijan más van encaminados no tanto a aspirar a que se despache el proyecto en 6 días o en 15 días, sino que más bien para fijarle un lugar determinado de jerarquía en la tabla, puesto que cuando hay discusión inmediata, en la discusión inmediata tiene preferencia. De hecho, en esta semana nosotros estamos viendo proyectos con discusión inmediata, como el proyecto que despachamos el día de ayer. Tenemos también hoy día un proyecto con suma y el día jueves tenemos otro con discusión inmediata, que es el proyecto de narcotráfico. De tal manera que en aquellos casos el Congreso Nacional no puede despachar un proyecto dentro de cierto plazo, no existe sanción alguna contemplada ni a nivel constitucional ni legal, pero sí la tendencia de ambas cámaras es a respetar estas urgencias que el Ejecutivo en ejercicio de sus derechos como legislador, y en la práctica, señor presidente, en la realidad legislativa, por la cantidad de proyectos que se presentan, muchas veces la discusión inmediata asumen el primer lugar, seguida posteriormente de las sumas y de las urgencias simples, que algunas urgencias simples no ni siquiera las hemos podido ver, como el caso de delito informático relativo con de Budapest. No existe una sanción establecida y en la práctica parlamentaria muchas veces las comisiones o el Congreso requieren más discusión o análisis, y de tal manera que en la práctica se van renovando estas urgencias, señor presidente. Este es un panorama, digamos, en que pretendo establecer un poco
el aspecto jurídico, que sin duda es claro, consagrado desde la Constitución hasta el reglamento, y contrastándolo un poco con la realidad que se produce por la cantidad de proyectos que ingresan, señor presidente. Eso es lo que podría decir al respecto. Muchas gracias, señor secretario. Sí, efectivamente usted tiene razón. El proyecto que estamos viendo hoy, que crea el nuevo servicio de reinserción juvenil, que también termina con el Sename, efectivamente tiene suma urgencia, al igual que el proyecto de reducción del número parlamentario. Siempre yo he entendido que la voluntad de la comisión, corríjanme si estoy equivocado, es privilegiar toda la agenda que tiene que ver con la infancia. Así que no tengo ningún inconveniente, una vez que podamos despachar este proyecto, de seguir revisando aquel proyecto, y vamos a conversar también con el Ejecutivo, porque como el número de proyectos con discusión inmediata y con suma urgencia excede el número de sesiones que tenemos a la semana, aun cuando somos la comisión que más sesiona, vamos a pedirle al Ejecutivo que él mismo haga una jerarquización de sus proyectos que están con discusión inmediata y suma urgencia, para tener más claridad, porque reitero que a lo imposible nada está obligado, y estamos los días miércoles tratando de intercalar proyectos que son de interés de los distintos diputados que representan diversas bancadas, porque de lo contrario, ¿cuándo podríamos ver las posiciones parlamentarias? Así que, pero le agradezco la claridad al señor secretario. Muy bien, si les parece, vamos a entrar derechamente. Presidente. Perdón, diputada Sí, Paulina Núñez, le ofrezco la palabra. Yo había pedido la palabra hace rato, así que son dos temas. Le pido disculpas, ¿sabe lo que pasa? Le quiero dar una explicación, que necesito que me expliquen en la pantalla a los integrantes que están participando, que levantan la mano en el sistema electrónico para poderlos identificar. Ahora sí, diputada. Gracias, presidente. Presidente, son dos temas. Primero, el diputado Zafirio me invitó a participar del proyecto de ley. Yo también entonces soy coautora de este proyecto. Obviamente que no podemos dejar entregado al Tribunal Constitucional con los miembros que estén de turno. Sí, tenemos una ley y nosotros somos los llamados a modificarla, y que obviamente en esos artículos está obsoleta. Hace plena justicia con las mujeres sin distingo de dónde vivan. Así que no tengo ninguna duda que vamos a avanzar rápido en ese proyecto, tanto en esta comisión como en el pleno de la Cámara de Diputadas y Diputados cuando nos toque verlo. Presidente, mire, yo voy a hacer eco de la solicitud, de la inquietud, ¿cierto?, del diputado Coloma, pero a propósito de haber escuchado al secretario de esta comisión, porque hoy día, por ejemplo, presidente, tenemos un proyecto de ley con discusión inmediata, que está en segundo lugar, que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social y Juvenil. Y mañana vamos a discutir el proyecto de Superricos. Y resulta que hoy día, antes del proyecto que está con discusión inmediata, nos hemos convocado para ver la posibilidad, ¿cierto?, o los instrumentos, corríjanme, del sistema de sufragio especial no presencial para evitar el riesgo de contagios de COVID. Entonces, presidente, yo tengo claro que estamos a la vuelta de la esquina con el plebiscito, hemos hecho todo, hemos modificado todo para que el CERVEL tenga las atribuciones necesarias, para que podamos avanzar, obviamente, en esta votación nacional, pero lamentablemente, ¿qué vemos acá en esta comisión? Que lo que dice el secretario, incluso interpretando nuestras normas, no se respeta, porque lo que hace una discusión inmediata es fijar el lugar de jerarquía, y hoy día hemos visto cómo este proyecto pasa a un segundo lugar, cuando incluso podría, insisto, haber quedado puesto mañana, en tabla mañana, porque hoy día, ¿qué va a ocurrir? Vamos a estar, me atrevo a decir, 3/4 partes de esta comisión discutiendo este proyecto, ¿cierto?, relacionado con el plebiscito, que me parece bien, y segundo, vamos a empezar a discutir nuevamente el proyecto que tiene suma urgencia. Entonces, yo insisto en esto, presidente, creo que es importante respetar esa suma urgencia. Creo que no se ha hecho por lo que estamos viendo hoy día, y, por ejemplo, podría mañana haberse puesto primero en la tabla antes del mismo proyecto de Superrico. En cambio se pone hoy día, ¿cierto?, antes de un proyecto que tiene suma urgencia, cuando sabemos que además no vamos a estar debatiéndolo, discutiéndolo durante algunos minutos. Así que quiero marcar el punto, presidente, porque me parece importante, y sobre todo si tenemos claridad desde la Secretaría
que la discusión inmediata lo que hace es fijar precisamente el lugar de jerarquía y ese no se está respetando. Gracias, presidente. Gracias, diputada Núñez. Yo no sé si estaba usted ayer en la sesión cuando adoptamos el acuerdo de destinar acotadamente la primera hora de esta sesión a ver el proyecto del diputado Soto para disponer la habilitación de un sistema de sufragio especial no presencial. Fue una solicitud expresa que hizo la diputada Giles de verlo hoy día por una razón muy simple. La próxima semana es distrital. Yo entendí que se acordó por unanimidad. No sabíamos que se iba a alargar tanto la sesión de sala, pero está acotado solamente a una hora verse el primer proyecto, porque el plebiscito está a la vuelta de la esquina. Entonces, si no intentábamos tratar de llegar a un acuerdo en esta materia hoy día, no iba a tener sentido verlo después. Eso es todo. Y respecto del proyecto que establece por única vez un impuesto a los altos patrimonios, como me gusta llamarlo a mí, habíamos acordado como comisión un cronograma para ver ese proyecto. El proyecto no fue puesto en tabla la semana pasada, porque teníamos otros proyectos, pero la idea es iniciar con el cronograma de sesiones y les quiero reiterar que mañana vamos a escuchar a los constitucionalistas. Entonces les pido a todos los diputados, miembros de la comisión, de ver que efectivamente propongan nombres de constitucionalistas para exponer el día de mañana y ojalá ver personalmente que concurran, que no nos pase lo que nos pasó en la discusión del 10%, que después algunos diputados preguntaron por qué no escuchamos constitucionalistas y se dio la oportunidad en una audiencia. Entonces, de acuerdo a lo que en su momento acordó la comisión, hay un cronograma de discusión de ese proyecto. Mañana empezamos con los constitucionalistas. Bueno, si les parece entonces, vamos a entrar en materia y vamos a destinar la primera parte de esta sesión para dar inicio a la tramitación del proyecto que modifica la Carta Fundamental para disponer la habilitación de un sistema de sufragio especial no presencial para evitar el riesgo de contagio COVID-19 en procesos electorales. Boletín número 13.760-7. Se ha invitado al señor Ministro Secretario General de la Presidencia, don Cristian Monkever, al señor Presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral y a los autores de la moción, que están encabezados por el diputado don Leonardo Soto. Si les parece, le voy a dar la palabra al principio al diputado Soto para que pueda explicar el contenido del proyecto, porque entiendo que es muy simple, muy breve, y después le damos la palabra al ministro Monkever y al presidente del CERVEL. Diputado Leonardo Soto, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. Yo le agradezco que usted sintonice con la urgencia que tiene nuestra sociedad, nuestra democracia, que tiene que buscar resolver los problemas que hoy día enfrentan nuestros procesos electorales. Desde el mes de abril se conoce que Chile y el mundo está asolado por una pandemia que es altamente contagiosa y que vamos a tener que aprender a adaptar nuestras instituciones a la convivencia con este virus. Y sin embargo no se ha hecho nada desde el punto de vista de establecer un sistema de sufragio no presencial para las personas que tienen mayor riesgo de contagiar a otros en los procesos electorales tradicionales. La democracia es una forma de convivencia social que siempre tiene que estar modernizándose, adaptándose a las nuevas realidades. Y en el debate público hace meses que hemos pedido que el gobierno, el Estado de Chile, se haga cargo de garantizar el derecho a sufragio de todas las personas, incluyendo a estas personas que tienen una condición especial de mayor contagiosidad producto del contagio del COVID-19. Para estas personas especiales se requiere un sistema especial de sufragio y se ha abierto un debate que lamentablemente se cerró sin respuesta. El Ejecutivo señaló que no estaba en condiciones, en conjunto entiendo con el CERVEL, de establecer un sistema de sufragio diferente para este grupo de personas especiales y hoy día estamos a 40 días más o menos del plebiscito del 25 de octubre
y totalmente expuestos a varias situaciones. En primer lugar, a que exista algún rebrote epidémico en alguna localidad, en alguna comuna, y se plantee, por cierto, una agudización de las condiciones sanitarias, y que va a pillar al Estado, va a sorprender al Estado sin tener las herramientas para poder resolver el derecho a sufragio de esas personas. Probablemente varios de los que están aquí, o en la sociedad, o en la política, si hay rebrotes, van a ser los primeros en pedir que se suspenda el plebiscito. Y la verdad que la única justificación de suspender el plebiscito sería nuestra ineficacia y nuestra inoperancia para poder proponer alternativas de sufragio que convivieran precisamente con estas exigencias sanitarias. En segundo lugar, también se ha hablado de cómo se pone en contradicción dos derechos. El derecho a la salud que tienen todas las personas a no ser contagiadas por este virus, y también el derecho a sufragio, que es un derecho constitucional que tienen todos los ciudadanos y que les permite y lo habilita para poder votar y sufragar presencialmente en los locales de votación el 25 de octubre. Se ha querido poner en contradicción ambos derechos, tratando de establecer la superioridad de uno con respecto al otro, cuando la verdad que no hay contradicción, cuando el Estado entiende que lo que tiene que hacer es hacer compatibles ambos derechos, que se mantenga el derecho a la salud y se proteja la salud de todos los chilenos, particularmente los votantes, y a su vez se responda y se asegure y se le permita a las personas, incluso las contagiadas o las sospechosas de contagio o los trabajadores sanitarios que las atienden, a poder ejercer su derecho a sufragio, pero bajo una modalidad distinta a la de asistir a los locales de votación. Sistemas hay varios, y el presidente del Consejo Directivo del CERVEL se ha explayado por 2 o 3 votos no presenciales que se realizan en el domicilio de las personas, que precisamente compatibilizan ambos derechos. El voto domiciliario, voto por correspondencia, voto anticipado, urna móvil también le han denominado, son sistemas de sufragio especiales, que no son inventos chilenos, sino que en algunas sociedades que respetan la democracia más que nosotros, operan hace varias décadas incluso, y sin ningún problema. Bueno, en Chile estamos atrasados en esto, y hoy día esta pandemia nos pilló prácticamente hasta con poca voluntad de poder afrontar este desafío. Y estamos a 40 días sin dar ninguna alternativa. Pero este plebiscito del 25 de octubre no es el único evento electoral que hay. Si es que hay inscripciones durante el mes de septiembre de candidatos a gobernador regional o candidato a alcalde, es posible que existan primarias obligatorias el 29 de noviembre próximo, que son elecciones eventuales que nuevamente van a tensionar y van a hacer la pregunta: ¿qué hacen ustedes como Estado, digo Estado para asumir una responsabilidad colectiva, para proporcionar o garantizar el derecho a voto a las personas, particularmente las que están en estas condiciones especiales? No hemos hecho nada. Y después vienen las elecciones de abril, que van a ser elecciones simultáneas. Tampoco tenemos respuesta, hay que decir las que vengan a final del próximo año. Por eso, presidente, esta moción lo que hace es llenar un vacío respecto de nuestras normas electorales, y lo que propone es muy simple, ¿eh? Dice, esta es la propuesta que se hace, que es una modificación a la disposición transitoria 41ª, inciso segundo, de la Constitución Política de la República, agregando a continuación de la expresión comunal lo siguiente, que es la situación especial que he referido. Para las personas con alto riesgo de propagación de contagio de COVID-19 en las fechas cercanas a la realización del plebiscito u otros eventos electorales, se podrá establecer un sistema de sufragio especial no presencial. Se podrá establecer un sistema de sufragio especial no presencial. Para estos efectos, el Consejo Directivo del Servicio Electoral, en la forma y tiempo señalados en el inciso primero, deberá dictar todas las normas e instrucciones necesarias. Como se puede ver, presidente, se define un grupo de personas que tienen una categoría especial, que son las personas con alto riesgo de propagación del contagio. Se establece que respecto de ella la obligación, o más bien la facultad, de establecer un sistema de sufragio especial, no presencial, y se le dota y se le entregan atribuciones al Consejo Directivo del Servicio Electoral en la forma y tiempo señalada ya en la norma constitucional, es decir, por 4/5 de su Consejo Directivo,
para que dicte todas las normas e instrucciones necesarias. Nosotros, presidente, para concluir, lo que hacemos es transferirle al órgano especializado que tenemos, que es el Servicio Electoral, órgano constitucionalmente autónomo, para que defina un tema que no es político ni partidista, que es un sistema de sufragio especial, que defina desde el punto de vista técnico lo más apropiado, lo más fácil de implementar, pero que garantice que en Chile todas las personas pueden ejercer su derecho a sufragio, no como ahora que se ha excluido y se ha marginalizado a un grupo relevante de ciudadanos. Eso, señor presidente, esa es mi presentación y espero que podamos avanzar respondiendo a una necesidad que es evidente en nuestra sociedad. Muchas gracias, diputado Leonardo Soto. Le ofrezco la palabra al ministro secretario general de la Presidencia, don Cristian Monkever. Y después vamos a darle la palabra a todos los diputados que la están pidiendo, como el diputado Boric. Señor secretario, no sé si está el ministro. Está confirmado, señor presidente. Déjeme ver si acaso. Sí, es que yo en la minuta lo tengo como confirmado, por eso le pregunto, a lo mejor estaba a la espera que le diéramos la palabra para conectarse. No, está confirmado solamente el ministro de Justicia, ¿eh? Nosotros invitamos a Sexpress para estos efectos. Sí, no, es que me refiero al ministro de Sexpress. No, no ha confirmado. No está. Ya, muy bien. Entonces, bueno, le damos la posibilidad, si lo puede contactar, de incorporarse para conocer la opinión del Ejecutivo respecto a este proyecto, ojalá en esta sesión. Le ofrezco la palabra entonces al presidente del Consejo Directivo del CERVEL, don Patricio Santamaría. Bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos, don Patricio. Muchas gracias, presidente. Un saludo por su intermedio a las señoras y señores diputados. Presidente, presido un órgano colegiado integrado por 5 miembros. Para la aplicación de las facultades que fueron delegadas por este Congreso, entre ellas las del funcionamiento de las mesas, se requieren 4/5 de quórum. Para otros acuerdos diferentes se requieren la mayoría absoluta. Avancé una propuesta hace unas semanas que debo reconocer obedecía tal vez desmedidamente algo que me motiva a integrar este órgano autónomo constitucional como es el Servicio Electoral, y que tenía que ver con precisamente proteger o garantizar el voto de personas que estaban con COVID positivo. En un primer momento, cuando no se había establecido que iban a permanecer en aislamiento y sin la posibilidad de salir de sus domicilios, evaluamos la posibilidad del voto postal, que implica salir y entregar el voto en una oficina de correo. Y cuando supimos que la autoridad sanitaria había establecido la prohibición de salir, estableciendo multas e incluso sanciones de carácter penal a las personas con COVID positivo, evaluamos una especie de híbrido, insisto, en una posición personal, que permitía, en todo caso, a las personas ejercer un derecho humano, como es el derecho a participar en forma directa en el gobierno de su país. Lamentablemente, y me lo han pedido que así lo señale, y aunque no me lo hubieran pedido lo habría señalado igual, esto no reunió los quórums suficientes al interior del Consejo Directivo para efectivamente transformarse en una posición oficial de esta institución. Yo omití algo, pero nos acompañan en esta sesión la consejera Juanita Gana, el director del Servicio Electoral, don Raúl García, y el secretario de Abogado del Consejo Directivo, don Álvaro Castañón. Al no reunir el
y como se hacen las cosas en democracia, independientemente de cuál sea mi posición personal, debo representar a la posición del Consejo. Y el Consejo Directivo ha estimado, por razones, me imagino, muy fundadas, que no es posible a estas alturas y podría incluso generar una situación de legitimidad el improvisar o el buscar algún mecanismo distinto al que existe hoy día, que exige que el voto sea personal, secreto y presencial. Por tal razón, en reunión que tuvimos con el Ejecutivo, conseguimos sí un acuerdo que no habíamos tenido en otra oportunidad, y es un acuerdo con el presidente de la República, directamente con el presidente Sebastián Piñera, para asumir una renovación de algo que el Servicio Electoral ha estado pidiendo desde hace mucho tiempo, que implica precisamente establecer mecanismos de votación diferentes al mecanismo presencial. Renovar, en definitiva, la ley 18.700 que surge en dictadura y que, si bien ha sufrido algunos cambios, requiere hoy día de alguna manera ponerse a tono con los tiempos. Y tenemos que considerar ahí sin duda el voto anticipado, tenemos que considerar también el voto domiciliario, tenemos que constituir y ver también el voto postal, otros mecanismos de votación que existen y se han ido desarrollando en esta tercera ola de democracia que surge en la época o a principios de los 90, fines de los 80. Nosotros desde el año 2013, presidente, que hemos estado solicitando modificaciones legales que nos permitan que puedan votar personas privadas de libertad, a quienes hoy día se les están violando sus derechos humanos y agravando su pena porque mantienen sus derechos políticos para elegir y ser elegido y para también poder participar directamente en definiciones o decisiones del país. Hemos planteado la posibilidad del voto anticipado, que por lo demás está en el programa del presidente Piñera. Llegamos a un acuerdo con el ministro Blumel, cuando estaba como ministro secretario general de la presidencia, en avanzar en el voto anticipado. También hemos considerado, ¿no es cierto?, en el voto de las personas privadas de libertad, incluso en el gobierno, en el primer gobierno del presidente Piñera, en el gobierno de la presidenta Bachelet y en el segundo gobierno del presidente Piñera, hemos avanzado con la Subsecretaría de Derechos Humanos en la posibilidad de establecer y terminar con esa violación de derechos humanos respecto de esta población que no es menor. Hemos hecho una serie de esfuerzos, pero lamentablemente no tenemos iniciativa legal, sin perjuicio. Esto les molestó a algunos parlamentarios y parlamentarias cuando lo planteé en su momento, cuando discutíamos la autonomía constitucional. Pero hoy día los órganos electorales modernos, de países modernos, cuentan con la posibilidad de iniciativa legal. Puede ser no durante todo el periodo, pero sí puede ser, como ocurre en otras naciones, que en un periodo breve, 3 meses después de cualquier elección o plebiscito, cuando uno realmente logra detectar los problemas que han surgido, cuando aparece en la evaluación que tenemos que hacer por ley ideas importantes, no pedimos imponer modificaciones a la ley, pero sí, y lo vamos a conversar en su momento con el ministro secretario general de la presidencia y con el presidente, si es necesario, que se pudiera considerar la posibilidad de entregarle al servicio electoral, al menos durante un tiempo, iniciativa legal, que no es más que poner en el órgano que hoy día debate y ven las leyes, que colegisla junto con el Ejecutivo,
porque tengan la seguridad que de haber contado con esa facultad, es muy probable que estos temas los hubiéramos tenido resueltos con mucha anticipación. Yo valoro en todo caso el proyecto de el diputado Soto y los demás diputados que lo patrocinan. Creo que ya no estamos a tiempo de aplicarlo para el plebiscito del 25 de octubre. Agregaría lamentablemente, pero en un año 2021, donde se van a elegir todas las autoridades del país, a nivel municipal, regional, incluidos los gobernadores regionales en algún momento del año 2021, y los diputados, senadores, el presidente de la República o la presidenta de la República, y además eventualmente, si gana el apruebo, convencionales constituyentes, creo que es fundamental que tengamos un sistema renovado donde mecanismos diferentes puedan permitir enfrentar también de manera diferente la situación de personas que hoy día no pueden llegar o acercarse a los locales de votación y a sus mesas receptoras de sufragio para efectivamente cumplir con un derecho que está garantizado no solamente en la Constitución, sino que además ha sido considerado como un derecho humano. Eso es lo que quisiera plantear, presidente, y le agradezco la invitación y la posibilidad de haberlo hecho en esta instancia. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente del Consejo Directivo del CERVEL, por su exposición. Entendemos la dinámica propia de los acuerdos del Consejo. Por suerte, como poder constituyente que conservamos todavía, somos soberanos para poder darle esto que es una atribución al CERVEL, tampoco es una obligación que el Consejo Directivo del CERVEL, dentro de su autonomía, puede ejercer o no. Le damos la palabra y la cordial bienvenida al ministro secretario general de la Presidencia, don Cristian Monkeberg, y le ofrezco la palabra. Presidente, muchas gracias. Diputadas, diputados. A ver, el compromiso del gobierno, y voy a tratar de ser bastante esquemático para dejarlo bien claro, es tratar de llevar adelante un plebiscito lo más participativo posible. Eso es evidente, informado y seguro. Por eso hicimos esas dos reformas relevantes, que dice relación con financiamiento y que dice relación con plebiscito seguro, y que el propio Consejo Directivo del CERVEL ya dictó las primeras pronunciamientos, instrucciones, esa es la palabra, gracias, diputado Soto, para poder regular de buena manera lo que es el acto del plebiscito y los posteriores elecciones que se vengan, si es que es necesario, existiendo emergencia sanitaria, eventualmente hasta diciembre del próximo año. Respecto de los contagiados COVID, existen varias reformas que se han presentado, una en el Senado, otra en la Comisión de Gobierno Interior, que incluso se revisó ayer, y otra como la que se está citando hoy día. No solamente respecto de los enfermos por COVID, sino que en general por todas las personas que tienen alguna imposibilidad de poder asistir a votar, que es una anhelada aspiración de muchos. Nosotros como gobierno, y lo hemos señalado, coincidimos con la postura del Servicio Electoral en cuanto a la inminencia del plebiscito para poder implementar un sistema que funcione bien. Hubo una elección presidencial donde hubo una diferencia de un voto por mesa. No digo que en el plebiscito vaya a haber una diferencia de un voto por mesa, pero hubo una diferencia de un voto por mesa, y la característica de nuestro más que sistema electoral, nuestro proceso electoral y nuestro sistema de votaciones es bastante positivo y ha ido mejorando elección tras elección, lo que nos permite cerrar las mesas, y al cabo de una hora de esa elección, se acordarán los que tengan memoria, ya en los años, en la década de los 90, se produjo el cierre de las mesas, y a la hora no había discusión respecto a quién era el ganador y quién era el perdedor. Y eso es un activo que tenemos
y que funciona y funciona muy bien. Entonces, por lo tanto, innovar en esta materia, a nuestro juicio, es deseable, pero hay que hacerlo bien. Y por lo tanto, el apremio y el apuro puede contribuir a que no resulte bien. ¿Qué quiero decir con esto? Que el voto anticipado, que es una fórmula que ha estudiado el gobierno, como bien dice el presidente del Consejo. El voto por correo, que es otra alternativa. O la urna móvil, que es como la mezcla de las dos, que le van a buscar el voto a la casa. Son tres alternativas que existen, que están sobre la mesa, y nosotros como gobierno tomamos la posta y el planteamiento que se nos ha hecho y vamos, no solamente vamos, ya estamos elaborando alternativas, porque el propio presidente así lo señaló, que nos permita presentar al Congreso modificaciones en esta materia y poder darle una respuesta a quienes no pueden concurrir a votar. Ahora, nunca van a poder todos tener su respuesta, porque una persona que se enferma el día antes, ya sea que se quiebre un pie, o tiene un accidente, o está enfermo, o tiene una alta fiebre, el día antes, 2 días antes, ninguno de estos tres sistemas va a resultar y va a funcionar, porque tiene necesariamente que tener una cierta anticipación. El voto anticipado, particularmente, es para aquellas personas que están fuera del país o no van a poder estar en el día de la elección, y por lo tanto dejan su voto sufragado o hecho la semana o las 2 semanas antes, dependiendo de lo que establezca el sistema. Y el voto por correo pasa un poco lo mismo, porque requiere una cierta anticipación, de desanclarse de un registro y pasar a otro, o de desactivarse de un registro y pasar a otro, para que no exista la posibilidad de que voten 2 veces. Entonces, esto requiere no solamente de una norma, que yo creo que hacer la norma es lo más fácil, dentro de lo complejo que es esto, sino que además que se implemente bien. ¿Y por qué pongo el ejemplo inicial de un voto por mesa? Porque potencialmente pueden haber 50, 60 mil personas que opten por este sistema de votación. Por ejemplo, el voto por correo. Y lo que no sería deseable es que voten 10, 12, 8, 5 millones de personas y resulta que, siendo elecciones estrechas, porque no estamos hablando solamente del plebiscito, ese voto por correo sea cuestionado y dirima una elección en uno o otro sentido y cuestione todo el proceso electoral de que se trata. ¿Qué quiero decir con esto? No negarse, por ningún motivo, a modificar y hacer innovaciones en esta materia, pero hacerlo bien y implementarlo bien. Y eso creo que requiere, no digo de un estudio eterno, de años, pero sí, al menos, de sentarnos bien, tener claridad de lo que queremos hacer, qué modificaciones, cómo las implementamos y cómo las llevamos adelante. Es claro que en este plebiscito se podrá decir que hemos hecho innovaciones y hemos hecho cambios importantes, desde cambiar la fecha por de pronto, hasta hacer modificaciones posteriores en una situación que nadie preveía. Cuando se cambió la fecha en marzo o en abril, ya no recuerdo, para octubre de este año, entiendo que fue en marzo, nadie pensaba que en octubre íbamos a seguir eventualmente con un potencial en nivel de contagio alto o mediano, dependiendo de las comunas de que se tratara. Muchos pensaban que a lo mejor iba a ir de salida esto. Y hoy día no es así. Entonces, por lo mismo, sobre la marcha se han ido dictando normas que permiten la realización del plebiscito. Pero, dado el tiempo que queda, dado el plazo que falta para que el plebiscito se lleve a cabo de buena manera, creemos como gobierno que no es conveniente hacer una modificación de este tipo que permita que esto a lo mejor no funcione bien. Que permita que esto no funcione bien. Ahora, eso no significa, y lo vuelvo a repetir, que nosotros no vayamos a insistir en una propuesta que nos permita tener un sistema de voto distinto al presencial que todos conocemos para que el servicio electoral lo pueda implementar de buena manera. Eso es la opinión que hemos manifestado públicamente, que hemos conversado con el resto de los parlamentarios en otras comisiones y que les manifiesto también a ustedes. Voluntad de todas maneras, pero con la complejidad de poderlo implementar de buena manera, porque vuelvo a reiterar, hacer la ley creo que puede ser lo más fácil, o lo más expedito más que lo más fácil, versus poderlo implementar, que finalmente puede cometer algún tipo de inconveniente, o puede producir algún tipo de inconveniente. Ahí está, me estaban apuntando. Que pueda producir algún tipo de inconveniente que no resulte bien y que ponga
no digo en riesgo, pero sí en cuestionamiento nuestros procesos electorales que han funcionado bien hasta el minuto. Eso es, y por lo tanto, ustedes que me conocen, algo, unos más, otros menos, sí estamos absolutamente comprometidos para tener una propuesta, ponerla en discusión y que seamos capaces de sacarla adelante como corresponde, pero preguntando a todos los que conocen y saben de esto y poderlo implementar también en un plazo razonable que permita que funcione bien para las próximas y para la siguiente y para la siguiente y para las siguientes elecciones, porque no solamente es los enfermos por contagio de COVID, sino que en el fondo es una posibilidad y una aspiración de personas que no pueden votar porque no pueden concurrir de manera presencial y que podríamos buscar alternativas que lo resuelvan. Pero lo que les vuelvo a reiterar, que cualquiera sea las tres fórmulas, ninguna van a poder cubrir todas las alternativas, eso es cierto, pero sí, de alguna manera podríamos darle alternativas a muchos que hoy día no lo pueden hacer, de poderlo realizar con tiempo. Eso es, presidente. Gracias. Muchas gracias al ministro Cristian Monkever. Bueno, abrimos la ronda de preguntas e intervenciones. Me había pedido la palabra el diputado Gabriel Boric. Diputado, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, para partir con algo positivo, quiero valorar el que a partir de la mesa que abrió el CERVEL en conjunto con organizaciones sociales se haya conformado una mesa técnica específica que permita lograr un acceso a la información que sea oportuno y de formación ciudadana. Espero que ahí no se quede solamente en buenas intenciones, sino que se concrete efectivamente en un plan de acción que se implemente antes del plebiscito. Eso es algo positivo. Pero es lo único bueno que tengo que decir al respecto, porque todo el resto escuché puras excusas. Escuché puras excusas y yo creo que todos estamos ya un poco chatos y cansados del nivel de negligencia que a estas alturas tiene el CERVEL, el gobierno y también nosotros como parlamentarios. Yo escuché al diputado Leonardo Soto hace cerca de 2 meses preguntarle específicamente al señor Santamaría cuál iba a ser el mecanismo para que los enfermos de COVID pudieran votar. Lo estamos viendo, respondió. Y siempre la respuesta era lo estamos viendo. Siempre la respuesta era la misma. Hasta que llegó el momento en que dijeron no se puede. El 27 de agosto, hace cerca de una semana, porque también han habido muchas declaraciones contradictorias, el señor Santamaría dijo que no se puede el voto postal, pero sí vamos a ver el voto en la casa. El ministro de Interior, Víctor Pérez, salió inmediatamente a pararle los carros y decirle no se puede hacer tampoco ninguna reforma. El haber llegado a esta situación es negligencia, porque estábamos todos advertidos de esto. Y cuando el diputado Leonardo Soto en esta comisión preguntó hace 2 meses cuál iba a ser la respuesta, la evadieron. La evadió el ministro y la evadió el director del CERVEL. Yo le quiero preguntar explícitamente al director del CERVEL quién de los 5 consejeros votó en contra de esto. Entiendo que eso son debates públicos y no secretos. Por lo tanto, le solicito que explícitamente nos diga quiénes se están negando a que los enfermos contagiados con COVID puedan votar. Porque esto no es una cuestión menor. En la región de Magallanes, donde estoy hoy, en Punta Arenas, el día de ayer hubo 225 contagios nuevos. El 14% del total de los contagios a nivel nacional en una región que representa el 1% de la población. Tal como en abril, nos estamos anticipando ante lo que podría pasar si se relajan las medidas. Y yo creo que todos hemos visto el nivel de confusión y absurdo al que se ha llegado con esto de fondéate en tu casa para las fiestas patrias. O las imágenes del Paseo Bulnes o del Paseo Humada hoy día. En Magallanes, este fin de semana murió una chiquilla de 38 años porque no alcanzaron a intubarla porque no habían camas disponibles. Hoy día, gracias a traslados a Santiago y a natales de pacientes que no son de COVID, podemos tener camas. Pero la situación es crítica y nos están diciendo que a esa gente, a toda la gente que está enferma, no la van a dejar votar nomás. Están esperando a que haya un aumento de la pandemia en otras regiones, tal como está pasando hoy día, ahora, en este momento en Magallanes, y que después digan, pucha, no lo vimos venir de nuevo, no lo vimos venir. A mí me parece inaceptable la desidia con la que se ha abordado este tema. Hemos planteado iniciativas hace más de 2 meses y no se han tomado las medidas correspondientes. Entonces, yo, presidente, lo que le pido es que más allá de las excusas del CERVEL y del gobierno, nosotros avancemos y legislemos en este proyecto y lo votemos hoy día. Ojalá, para poder, en último término, que el Parlamento cumpla la función que le corresponde, que es asegurar el derecho a voto a todos
a todos quienes tienen ciudadanía chilena. Porque lo que está haciendo el CERVEL y lo que está haciendo el ministro es negar el derecho a voto a quienes tienen derecho a ejercerlo. Y eso es absolutamente inaceptable. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Gabriel Boric. Le ofrezco la palabra a la diputada Pamela Giles. Gracias, presidente. La verdad es que es inevitable acordarme de un chiste que no voy a poder reproducir porque es un tanto soez. Cuando pienso que ayer, viendo en esta misma comisión la urgencia de poner en tabla el proyecto del diputado Soto, la urgencia que existe para la ciudadanía de que se le garantice su derecho a voto, pensábamos y nos proponíamos el pedirle al Ejecutivo que pudiera patrocinar este proyecto. Y la verdad es que ese chiste soez que no voy a poder contar vendría muy al caso cuando uno escucha las palabras del ministro. Sin embargo, presidente, yo creo que efectivamente lo que está aquí en juego es nuestra obligación como parlamentarios de todos los sectores, obligación política, humana y moral, diría yo, de garantizar el derecho a sufragio a las personas en un acontecimiento además histórico, constatado así por todos los sectores políticos del país y por todos los sectores sociales del país. A mí me parece que efectivamente este derecho al sufragio deberían garantizarlo también el CERVEL, en primer lugar, ¿ya? Y el gobierno. Y lo que hemos escuchado, presidente, claramente es que ellos renuncian, son renuentes a cumplir su obligación de garantizar el sufragio de este grupo de chilenos, lo cual es extremadamente grave. Me parece a mí, presidente, que frente a lo que ha declarado el presidente del CERVEL, lo que corresponde es pedir de inmediato aquí, a través suyo, presidente, una explicación efectivamente de quiénes son los miembros de ese directorio del CERVEL que han votado en contra de la obligación que tiene el CERVEL de garantizar el derecho a sufragio de este grupo de chilenos, quiénes son esas personas. Y lo que corresponde frente a las palabras increíbles del ministro Monkever, en este caso, en lo que a mí respecta, es simplemente decir que no es la primera vez que un ministro del gobierno de Piñera viene a esta comisión y nos miente en nuestras caras, ¿ya? Por lo tanto, yo no tengo ninguna confianza, y lo señalo claramente, en que la renuencia del ministro Monkever a garantizar el derecho a sufragio de la totalidad de los chilenos vaya a modificarse en el próximo tiempo. Creo más bien que ha venido a mentirnos, ¿ya? A tranquilizarnos respecto de lo que podría ser un futuro proyecto cuando quedan 40 días para el plebiscito. No le creo. Me parece efectivamente negligente la actitud del presidente del CERVEL. Y por lo tanto, adhiero a lo que ha declarado el diputado Boric, en el sentido que me parece que nuestro deber inclaudicable, presidente, es ojalá someter a votación en general hoy día este proyecto y hacerlo avanzar, que es el único instrumento que tenemos para cumplir con nuestro deber moral, político y humano. Gracias, diputada Pamela Giles. Voy a darle primero la palabra al diputado Jorge Alessandri, que no ha intervenido, después al diputado Zafirio y después al diputado Soto, para que además aproveche de responder todas las preguntas en relación al proyecto. Diputado Jorge Alessandri. Muchas gracias, presidente. Gracias a los miembros del CERVEL por aceptar la invitación. Parece que escuchamos discursos distintos del ministro. Yo escuché que el ministro tenía toda la disposición, que el ministro tenía toda la voluntad, el ministro representando al gobierno para buscar formas de tramitar un proyecto como este o parecido a este, pero antes hacer la pega, antes hacer los estudios, antes ver cómo hacerlo. Y así dijo el ministro, lo más fácil es hacer la norma, por supuesto. Lo más fácil es hacer la norma. Lo difícil después es ver cómo se operativiza en las elecciones. Y aparte del análisis de este proyecto, yo quisiera dejarle planteadas a don Patricio Santamaría algunas otras preguntas del proceso mismo.
Porque una cosa es legislar acá, y hemos dado atribuciones, hemos legislado, y otra es lo que va a pasar en los colegios el día de la votación. Preguntarle, por ejemplo, si existe una forma ya en que los militares o las Fuerzas Armadas que custodie el colegio, si va a tener computadores portátiles con la base de datos cargada de los COVID positivos, que no son los COVID positivos de hoy, los 16.000 que arroja el informe de hoy, son los COVID positivos de los 15 días anteriores a la elección. En mi región he visto casos vergonzosos en que la tecnología no está cruzada, que alguien saca pasaporte sanitario y el sistema de pasaporte sanitario no es capaz de cruzar con alguien que salió PCR positivo 3 días antes. Le otorga el pasaporte sanitario igual, aunque uno creería que la base del pasaporte sanitario es justamente no entregárselo al COVID positivo. Hoy día no es así. Entonces, ¿qué va a pasar con los vocales? Y esto lo he planteado varias veces en esta comisión. Se les va a pedir un PCR antes, van a tener una base de datos para los vocales, para que saber si alguno de ellos presenta la excusa de ser COVID positivo, poder cruzarlo con la base de datos. Yo pienso que muchas de estas cosas parecen obvias, uno la imagina que van a funcionar, pero en la práctica, en los colegios ese día, creo que no van a funcionar. O me gustaría al menos que el presidente del CERVEL nos ilustrara sobre aquello, porque quizás yo estoy equivocado y están mucho más avanzadas de lo que muchos pensamos. Respecto a pedir el nombre, hay 2 diputados de la comisión que han pedido el nombre de la o el consejero que votó de cierta forma. Las actas son públicas. Esta no es una casa de brujas. Yo no escuché a ninguno de los 2 diputados pidiendo las razones por las que votó distinta ese consejero, los argumentos para poder discutir cómo se hace en democracia. No, el nombre. ¿Para qué? Para publicarlo en un tuit, para hacerle una funa virtual o real. Vamos más a los temas de fondo, preguntémosle los argumentos que tuvo sobre la mesa para votar. Luego, sobre el proyecto del diputado Soto, presidente, me parece que queda un poco amplio y ya no estamos hablando de esas 16.000 personas positivas o potencialmente positivas a la fecha del 25 de octubre, cuando dice las personas con alto riesgo de propagación. Ya no es solo los positivos, sino que alto riesgo de propagación. Se incluyen las personas con enfermedades de base, se incluyen los adultos mayores, se incluyen las personas que viven con adulto mayor o niño lactante, por ejemplo. Entonces esa lista de 15.000, 16.000 rápidamente puede ampliarse a 80.000 o 100.000. Y yo creo que está tremendamente bien intencionado. A mí me gustaría que se pudiera votar en nuestro país con la clave única por internet. Me gustaría que se pudiera votar en el extranjero también con clave única y por internet. Me gustaría que eso se lograra, pero ¿vamos a ser capaces de armar la logística para ir a visitar a 80.000 personas? Primero usted va a tener que llamarlos y preguntarles si van a querer votar o no, porque el voto es voluntario en nuestro país. 80.000 llamados. De esos 80.000, 40.000 le dirán que sí. Y habrá que visitar a esos 40.000 con la urna móvil. Yo creo que si bien es positivo que el proyecto sea muy abierto, al final le pasa una tremenda pega al CERVEL, y es el CERVEL el que tiene que idear el sistema, operativizar la logística, conseguir los recursos, todo en 45 días más. Yo seguiría la propuesta del ministro, creo que no ha venido a mentir hoy, ni en ninguna de sus visitas a esta comisión, tampoco en sus años como parlamentario, como ministro de Vivienda, creo que viene con la mejor intención, pero a legislar de forma seria y hacer las cosas bien, porque es muy fácil votar a favor hoy día y salir contento en un punto de prensa, sabiendo que la logística y la operativa va a ser imposible para un Estado que es lento, poco eficiente, que le cuesta mover recursos de un lugar a otro, y desde que una ley se promulga hasta que le llega la instrucción al cabo que va a estar cuidando el colegio en una comuna pequeña, hay un largo trecho, y muchas veces las cosas que aquí aprobamos no funcionan. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Jorge Alessandri. Ofrezco la palabra al diputado Zafirio y después al diputado Gutiérrez. Diputado Zafirio. Muchas gracias, presidente. Presidente, a veces dicen
que las cosas por callarlas se olvidan. No recuerdo cómo continúa el dicho. Pero nosotros somos parte de la Comisión de Constitución. Y no es responsabilidad nuestra resolver las dificultades administrativas que el Ejecutivo o el órgano constitucionalmente autónomo tiene para los efectos de implementar un proceso constituyente que está sancionado en una norma constitucional. Digo esto porque el artículo 5 de la Constitución establece que la soberanía reside esencialmente en la nación y continúa diciendo que su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas. Esa es la primera norma que a la que quería hacer referencia en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. No en ningún ministerio. Por su parte, el artículo 13 de nuestra Carta Fundamental establece que la calidad de ciudadano otorga los derechos de sufragio, de optar a cargos de elección popular y los demás que la Constitución o la ley confieran. El artículo 16 establece la excepción y establece que el derecho de sufragio se suspende, 1, por interdicción en caso de demencia, 2, por hallarse la persona acusada por delito que merezca pena aflictiva o por delito que la ley califique como de conducta terrorista, y 3, por haber sido sancionado por el Tribunal Constitucional de conformidad al inciso 7º del número 15 del artículo 19 de la Constitución. No hay en el artículo 16 que acabo de leer de la Constitución ninguna causal que diga que por haber tenido o tener COVID-19 una persona queda suspendida en el ejercicio de su derecho de sufragio, o que una norma de carácter sanitario, por excepcional que sea, y mucho menos por su carácter excepcional, pueda producir el efecto de modificar las normas del artículo 15, del artículo 5, del artículo 13 o del artículo 16 de la Constitución. Entonces la pregunta es, ¿por qué tenemos que abocarnos nosotros a discutir acerca de cómo se resuelve administrativamente el ejercicio de facultades que cada uno de los ciudadanos tiene desde el punto de vista de la Constitución? No es rol nuestro, no es función nuestra. Yo le agradezco a don Patricio Santamaría la franqueza con que nos ha planteado las dificultades que ha debido enfrentar con el Ejecutivo. Pero el Ejecutivo tiene la obligación, bajo el apercibimiento de ser acusadas constitucionalmente las autoridades que no cumplan con sus funciones, en cuanto a no garantizar el ejercicio del derecho a sufragio de los ciudadanos en los términos establecidos en la Constitución, deben construir un proceso en los términos en que nosotros lo establecimos en la Carta Fundamental, y no de acuerdo a lo que administrativamente le convenga a una u otra posición dentro de las ofertas que va a plantear este plebiscito de entrada. Esta es la discusión de fondo, presidente. Esto es lo que tenemos que resolver. Yo comparto que este es un proyecto que tiene que aprobarse, y si el Ejecutivo no está en condiciones de implementarle o de garantizarle a los ciudadanos el derecho a voto, allá tendremos que hacer efectivas las responsabilidades políticas, judiciales y administrativas de las autoridades incapaces de poder permitir que cada chileno ejerza su derecho. Yo no estoy por involucrarme en una discusión de carácter técnico-administrativo. Sí, estoy disponible para cualquier debate jurídico-político, fundamentalmente de derecho constitucional, pero de aquellos que tengan por objeto subsanar las limitaciones que le está estableciendo la autoridad administrativa a los ciudadanos, y no hacer cada vez más compleja o complejo el ejercicio del derecho a sufragio por parte de los ciudadanos que se han visto afectados por una enfermedad, presidente, por una enfermedad. No se puede en una democracia, por una condición de esta naturaleza, restringir garantías y derechos constitucionales. Gracias, presidente.
Gracias, diputado Zafirio. Le ofrezco la palabra al diputado Hugo Gutiérrez. Gracias, señor presidente. Mire, me alegra este debate, porque es un debate, como ya de alguna forma ya lo mencionó el director del CERVEL, es un debate que debíamos haber dado hace ya un largo tiempo atrás, en razón de que hoy nos preocupamos de los enfermos de COVID, pero pareciera que no nos damos cuenta que también estaban, como el mismo director mencionó, todas las personas privadas de libertad que no tenían este derecho al sufragio conculcado. Las personas discapacitadas que también podían ejercer este derecho. Las personas que estaban con enfermedades y estaban postradas. Es decir, había ya una gama de chilenos y chilenas que podían ejercer el derecho al sufragio y del que no los habíamos visibilizado nunca. Recién pareciera que ahora, producto del COVID, aparecen, pero ya estaban. Pero de que la Comisión de Constitución tampoco nos habíamos hecho cargo, pero tampoco el CERVEL lo había dicho, mire, hay que preocuparse de las personas privadas de libertad, que tienen derecho, que son imputados, que están privadas de libertad, tienen derecho a ejercerlo. Fíjense que también hay personas discapacitadas que el día de la elección no pueden ejercer su derecho al sufragio. Fíjense las personas que están postradas en cama en los hospitales, que también tienen derecho a ejercer el derecho al sufragio y tampoco nadie se preocupa de ellos. Y ahora tenemos a las personas que están con COVID, ya sea que tuvieron o incluso van a tener, y que eventualmente, imagínense, aquellas que contraigan el COVID 2 semanas antes del 25 de octubre y ahí quedaron con sus buenas intenciones de ir a votar. Y creo que es hoy el momento de enfrentar este tema. Parece que lo que a mí me preocupa y un poco me molesta de las palabras del señor ministro es que dice que es deseable que legislemos sobre este tema, pero que ya es muy encima. Lo que pasa es que después del 25 de octubre, cuando venga la elección del 11 de noviembre, el 11 de abril, nos van a decir es que ya estamos encima del 11 de abril. Y después nos van a decir es que estamos ya encima de noviembre. Es decir, siempre estamos encima de. ¿Ah? Yo creo que este es un tema que hay que legislarlo ahora. Es decir, al margen que puede que ya efectivamente podamos concordar que prudentemente no alcanzamos de aquí al 25 de octubre, pero está el 11 de abril. Y está el noviembre del próximo año también. Entonces, ¿por qué no avanzamos ya en un proyecto que es necesario? Porque, mire, a mí me preocupa la responsabilidad del Estado. Yo no entiendo por qué todavía aquellos que defienden a las personas privadas de libertad o personas enfermas no han ido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque la responsabilidad del Estado es muy evidente. La Convención Americana, en el artículo 23, que ahora me lo sé muy bien, producto justamente que ese artículo 23 eventualmente es el que me salvó la campana ante la pretensión de algunos de querer destituirme, donde justamente en el número 2 decía que a un elegido por el pueblo solamente puede ser destituido de su cargo por una sentencia condenatoria en un debido proceso en un juicio criminal. ¿Verdad? Y justamente salió una sentencia bastante razonada por la Corte Interamericana en el caso Petro, un senador colombiano. Pero en el mismo 23.1 dice que todos tenemos derechos políticos. En consecuencia, esos derechos políticos implica que son justamente, parece que se nos olvidara, y bien lo recordaba el diputado Zafirio, parece que se nos olvidan que esos derechos son la base de sustentación de un Estado democrático y justamente permiten toda la pluralidad política. Y pareciera que, yo no sé, yo el día de mañana... alguien podría pensar que aquel que tuvo COVID y que está dentro de esos listados que quieren ya divulgar como sentencia de interdicción prácticamente, pero que no lo son, y que van a impedirle supuestamente a alguien que llegue ahí a votar, que decirle que tiene que irse para la casa si no se lo llevan preso, y que todo, por supuesto, eso es francamente ilegal, pero ahí hay un tema que hay que abordar. El derecho a voto es un derecho relevante en un Estado democrático.
y no hay ninguna razón. Por eso, cuando queremos saber cuál fue qué motivó a decir que en el CERVEL, en su directorio, de que no había que tomar las medidas para diligenciar este proyecto de ley, porque efectivamente yo creo que no están dimensionando lo que es el ejercicio del derecho a voto. Es decir, los derechos políticos son esencialísimos en una democracia. Y hoy estamos conculcando un derecho, el derecho a sufragio, sin una razón fuerte, un argumento poderoso. Y creo que aquí hay que decir con claridad, es decir, acá este virus no solamente está afectando gente que va a ir a votar por el apruebo, eventualmente también puede estar infectando a gente de rechazo. En consecuencia, lo que estamos reclamando acá no es porque aquí vayan a votar los que tienen se contagiaron, se infectaron y son de izquierda, ¿no? Estamos aquí instando a que se tome en consideración a todas las personas, a todos los chilenos y chilenas con derecho a sufragio que tienen el derecho. Claro, no es obligación ir a votar, pero eso no implica que no tengan el derecho. El derecho a votar hoy con más claridad es un derecho. Con mucha más claridad hoy es un derecho. En consecuencia, hoy cuando lo estamos conculcando sin una razón poderosa, sin un argumento fuerte, yo creo que efectivamente está siendo responsable el Estado de Chile ante el sistema internacional de protección de los derechos humanos. Y creo que eso es importante que lo tengamos en consideración. Mire, yo creo que este proyecto, como ya lo han sugerido otros diputados y diputadas, yo creo que efectivamente hay que someterlo a votación, hay que avanzar con el mismo. Y yo quiero preguntarle al señor director del CERVEL, ¿cuál es el gran inconveniente de que podamos implementar con cierta rapidez este voto postal? Mire, yo no sé, la única experiencia que he tenido que un poquito extraña, y quiero comentarla rápidamente, es que en Inglaterra existen las parroquias. Los ingleses no tienen carnet de identidad. Van a votar y dicen, yo soy Hugo Gutiérrez, lo buscan a uno en un listado, en la parroquia que corresponde, dice, sí, acá está, le pasa el voto y vota. No tiene que mostrar carnet, solamente decir que uno es fulano de tal y se acabó el problema. Pero ¿qué es lo que ahí se sanciona con dureza? Es si alguien hace algo reñido con decir, miente, engaña, la sanción no se la saca ni la reina de Inglaterra. Y las sanciones son durísimas. Es decir, son sobre 10 años y se va y no se la saca nadie la condena. ¿Sí? Lo que se teme, lo que complica todo es pensar la doble votación, que alguien vaya a votar primero por correo y después vaya a hacer una fila para votar. Yo creo que si ese es el temor, yo no sé, preguntarle al director que nos hable sobre las penalidades para aquellos que eventualmente hicieran algo como lo que él teme, de la doble votación, es decir, que voten por correo y eventualmente igual vayan a votar después a la urna. Es decir, ¿cuáles son las sanciones? Porque al final del día, aquí hay que prever lo que eventualmente creen que es el gran problema que se podría generar, porque ¿cuál sería el gran inconveniente de generar el voto postal con cierta rapidez? ¿Es la doble votación? ¿Qué es lo que se teme? ¿Cuál es el temor para poder uno entenderlo y poder decir, tienen razón, de verdad no se pueden tomar las medidas porque acá hay la corrupción? ¿Qué tema hay de fondo que no se pueda solucionar? Porque yo creo que si las penas en algún lado funcionan y disuaden conducta, es en este tema. Aquí podrían eventualmente disuadir cualquier conducta contraria al ejercicio del derecho a sufragio, porque acá estamos en presencia de derechos políticos y de hacer democracia. Entonces yo creo que aquí todos tendríamos claridad de que la sanción tendría que ser porque está atentando contra la buena fe en algo que es tan relevante como es en las votaciones, y que efectivamente un voto podría alterar una decisión política. Así que bueno, yo creo que hay que tomar todas las medidas con rapidez y nosotros tenemos que hacernos cargo de este proyecto, señor presidente. Gracias. Muchas gracias, diputado Gutiérrez. Le ofrezco la palabra al diputado Leonardo Soto. Gracias, presidente. Mire, este problema, como han dicho varios acá, se arrastra hace meses, se detectó a tiempo
Y siempre que lo planteamos en esta misma comisión, presidente, en reuniones que se hicieron en el Senado, con la presidenta del Senado, con el presidente de la Cámara de Diputados, en distintas reuniones con todo tipo de ONG en materia electoral, siempre se dijo, lo estamos viendo y estamos preparando una solución, estamos viendo la alternativa y finalmente nos dijeron no hay tiempo para poder materializar ninguna iniciativa. Y hoy día, cuando estamos a 40 días del plebiscito, presentamos una propuesta legislativa concreta, nos vuelven a decir lo mismo. Oye, vamos a pensarlo, lo vamos a estudiar, pero ¿no se dan cuenta que están abusando de la buena fe de todos nosotros? Porque uno tiene la opción de creerle o no creerle. Pero cuando uno empieza a revisar la baja disposición o mala o nula disposición que tiene el gobierno a resolver este problema, uno llega a situaciones incomprensibles. Mire, el 19 de diciembre los alcaldes de Chile prepararon una consulta municipal a lo largo de todo el país, de Arica a Magallanes. Votaron en todas las comunas cerca de 2,5 millones de personas. Muchos de ellos por sistema remoto, a distancia, por internet incluso. No hubo ningún reclamo de fraude, ni uno. Y se contabilizaron los votos al final del día. Y la gente pudo conocer realmente lo que pensaban 2,5 millones de personas. Ni siquiera tenían una ley. Ni siquiera tenían la expertise, el centro de estudio, ni siquiera tenían ministro, toda la infraestructura del Estado. Lo hicieron de manera muy precaria, exitoso. Exitoso. Hoy día, la propuesta que les traemos al gobierno es muy simple, es darle una facultad. Ni siquiera le decimos cómo tienen que organizar el proceso electoral, qué sistema de sufragio. Le decimos, ustedes fijen el sistema que quieran. Ustedes están facultados para hacerlo. Les leo el proyecto, dice, para las personas con alto riesgo de propagación de contagio COVID-19, se podrá, es una facultad, una atribución, si quieren la ejercen o no la ejercen, no lo obligamos, se podrá establecer un sistema de sufragio especial no presencial, se podrá. Si ustedes son incapaces de poder tener un sistema de sufragio alternativo, como nos están diciendo acá, que se requiere muchos estudios, mucha dedicación, que hay que resolver un conjunto de variables imposibles de controlar para 10.000 personas que puedan estar contagiadas, bueno, no lo hagan. Pero yo no entiendo cómo se niegan a tener la facultad de hacerlo. Porque sin esto tampoco lo pueden hacer. Bueno, ahí nos dirán, es que el Estado no nos ha dotado de ninguna atribución para poder hacer esto. Se la queremos entregar gratis, háganlo. Y aquí dicen que no lo van a poder hacer. Es impresionante. Mire, la moción dice, para estos efectos el Consejo Directivo del CERVEL deberá dictar todas las normas e instrucciones necesarias para crear este sistema de sufragio especial. Ustedes dictan las normas, no nosotros. Nosotros no tenemos las competencias técnicas. Si como dice Zafirio, no es un problema técnico, es un problema político. Y nosotros queremos resolverlos. Pero la pasividad, la negligencia inexcusable del gobierno, de ni siquiera presentar una moción, ni siquiera apoyar las que hay, es algo que no lo logro comprender. Lo que está haciendo el gobierno, y perdone que adjudique al gobierno esto, porque el gobierno tiene iniciativa legislativa y no la ha ejercido acá. No hay ni un proyecto del gobierno que busque resolver el problema. Yo no le he hecho la culpa al servicio electoral porque ellos no tienen iniciativa. Y estas habilitaciones, estas atribuciones las han pedido ellos, pero no se las han entregado. Entonces, uno no los puede condenar porque no hayan hecho algo que no están autorizados. Pero el gobierno es colegislador. El gobierno podría habernos tapizado de iniciativa y debería haber abierto este debate y no lo ha hecho. Hoy día lo que ha hecho el gobierno, pareciera, es prefabricar los problemas del plebiscito, prefabricar problemas de votación el día del plebiscito y en todos los procesos electorales que vienen. Cuando uno no resuelve los problemas, lo que hace es profundizarla. Y la pasividad inexcusable del gobierno en esta materia hace más frágil el plebiscito, hace más frágil y precario todos los procesos electorales y hace más débil nuestra democracia. Y después ellos nos van a intentar culpar a nosotros de esto. Por eso nosotros no aceptamos esa pasividad inexcusable del gobierno y presentamos esta indicación, este proyecto de ley, que espero que lo podamos entregar a la brevedad para que los expertos resuelvan cómo solucionar este problema.
Gracias, diputado Eduardo Soto. Le ofrezco la palabra al diputado Luciano Cruzcoque. Sí, gracias, presidente. Bueno, hay varias cosas acá. Yo creo que esto es una muestra más precisamente del atarantamiento y del apresuramiento con que se ha legislado respecto de este proceso, y todo a mata caballo, y todo a último minuto. Ahora recién nos estamos dando cuenta que los independientes tienen dificultades para participar, que nos vamos a aproximar a la convención constituyente sin que esté definido lo de los pueblos originarios, ¿verdad? Hoy día estamos viendo el voto por correo, ¿verdad? Casi encima de la elección. Yo entiendo lo de la atribución y está muy bien, pero ojo que acá se ha legislado por la vía de reformas constitucionales, incluso de transitorios a la Constitución, saltándose al gobierno sin ningún problema. Entonces esto de culpar de buena a primera al gobierno, que está este proyecto de Leo Soto, muy encomiable, y yo les quiero decir, yo que estoy con el rechazo, las encuestas muestran que probablemente los que más se van a quedar en la casa son los del rechazo. ¿Quién más quisiera que la gente del rechazo eventualmente que un proyecto como el voto domiciliario sea por la vía del traslado de una urna, electrónico, vaya a saber cómo se produjera? Políticamente creo que, o sea, más que verlo por la conveniencia política o no, creo que efectivamente hay que tratar de tener algún sistema que permita ojalá el voto remoto, pero es muy difícil también. Nosotros tenemos una tradición en Chile de tener resultados tempranos de elecciones, de fiabilidad. Fíjese que entiendo que dentro de estos días se está cerrando, por ejemplo, la inscripción para el voto postal en Estados Unidos, ¿verdad? Y ha habido ya problemas en Estados Unidos. Acuérdense de los flying ballots en Miami para la elección, creo que fue la de Bush, si no me equivoco. Y bueno, eso importa una cierta eficacia técnica. O sea, no es llegar y hacerlo, y menos tan encima del plebiscito. Yo sé que hay mucha división en esto en el Consejo del CERVEL, pero ojo, los que legislamos somos nosotros. Es cierto que los problemas técnicos los tendrá que dirimir eventualmente el CERVEL, pero nadie está obligado a lo imposible cuando nosotros tenemos hoy día 17.000 contagiados, 16.000 y tanto, más los contactos estrechos. ¿Cuántos tenemos? 20.000 personas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a llevar 20.000 urnas domiciliarias? Con sus correspondientes apoderados y las personas que estén vigilando el proceso para que haya control civil. El ministro de Borde ha dicho que con el aumento de porcentual de locales, que creo que pasan a ser, 2.700 locales de 2.000, ¿verdad? Tienen ya problemas para poder cubrir geográficamente con los conscriptos suficientes para poder abarcar las Fuerzas Armadas el buen cumplimiento del plebiscito, pero van a tratar de hacerlo. O sea, nosotros me están diciendo que la solución es tan sencilla como llevar 20.000 urnas a personas infectadas con COVID. Entonces, creo que nadie está obligado a hacer algo que es imposible. Yo entiendo lo de dar la atribución y a mí me gustaría que existiese esa atribución, pero estas cosas tienen que hacerse con algún tiempo, dándole la posibilidad también a los órganos obligados para esto, en este caso el CERVEL, ¿verdad? La posibilidad de llevar adelante un proceso razonado y razonable. A mí lo que me molesta es que finalmente nosotros aparezcamos como una suerte de mandantes sin criterio, que mandamos o que mandatamos a las instituciones a hacer cosas que hoy día es imposible hacer, es muy difícil de hacer. No hay la cantidad de apoderados, Correo no tendría ni el personal, las Fuerzas Armadas tampoco. ¿Cómo se hace eso en estas condiciones hoy? Súmele el aumento de contagio en un país en que está casi todo el país en cuarentena. Si salvo 3 regiones, el resto está prácticamente todo en cuarentena. Entonces, ojo, no vamos a tener ni siquiera el número exacto y no sabemos si el Ministerio de Salud va a terminar pudiendo compartir o no la cantidad de contagiados por COVID, que además, como tienen el derecho a votar, eventualmente si los toman adentro de un local de votación, van a tener que votar igual, a riesgo de contagiar a un montón de personas. Ya está claro que no van a poder o que no debieran poder votar de manera presencial. Entonces yo creo que también es responsabilidad de nosotros, los políticos, generar condiciones para legislar en posibilidades de realidad, tomando en cuenta también las condiciones. Y veamos cómo, ya para este proceso me parece que es muy, muy difícil, veamos cómo lo podemos implementar hacia adelante y veamos experiencia internacional comparada y que haya funcionado bien. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado Cruzcoque. Le ofrezco la palabra al diputado Paulo Vidal.
Muchas gracias, presidente. Vengo saliendo de la Comisión de Relaciones Exteriores, a la cual habíamos invitado a la encargada de la Unidad Internacional del CERVEL, que lamentablemente se excusó, y por eso, sabiendo que estaban acá directivos de CERVEL, quise pasar a esta comisión para plantear el tema que queríamos comentar allá, y que tiene que ver con esta misma iniciativa respecto de la participación, de asegurar la participación de personas en el caso de quienes residen en Chile con COVID o contacto estrecho, a través de un mecanismo que es ampliamente utilizado en el mundo, y que, salvo Donald Trump, que lo cuestiona porque está tratando de hacer trampa en la elección de Estados Unidos, la verdad es que va en avance en el resto del mundo, en los países desarrollados, la utilización del voto postal o voto domiciliario como herramienta para poder garantizar el derecho a la participación de las personas. Tanto así que se hace necesario legislar en esta materia no solo para las personas con COVID o las personas con contacto estrecho, sino que también para los chilenos residentes en el exterior que tienen derecho a voto, pero que por distintas restricciones hoy día no van a poder participar de este proceso ni de los siguientes procesos eleccionarios, en el caso de los chilenos en el exterior, las eventuales primarias presidenciales y las elecciones presidenciales del próximo año. Y quiero comentarlo porque hay chilenos en el exterior que, por las restricciones sanitarias que había en los países en los cuales ellos residen, al momento de que se cerró el plazo para poder inscribirse en los registros electorales, no pudieron hacer la inscripción a tiempo. Se planteó a través de una iniciativa en el mes de julio la posibilidad de extender ese plazo excepcionalísimo, y no hubo apertura por parte del gobierno del CERVEL para hacerlo. Y eso significa que hoy día estamos privando a un montón de compatriotas de poder haberse inscrito siquiera para participar del proceso. Pero además, hay otros chilenos y chilenas que, estando inscritos en distintos consulados a nivel mundial, tampoco van a poder desplazarse, salvo que la Cancillería chilena pudiera hacer las gestiones con las cancillerías de cada uno de sus países para otorgar los permisos especiales para que las personas puedan viajar, en algunos casos de una ciudad a otra y en otros casos de un país a otro. O sea, así de difícil puede ser en algunos casos, para poder asegurar la participación de chilenos en el exterior de este plebiscito. Por lo tanto, el voto postal también podría ser la solución, porque ya sabemos que en Chile, Correos de Chile está certificado a nivel internacional para desarrollar este procedimiento, y en muchos de esos países el voto postal también está institucionalizado. Por lo tanto, sería fácilmente implementable por parte del CERVEL y nuestra representación diplomática en esos países del voto postal para poder asegurar la participación también de los chilenos del exterior. Por lo tanto, creo que aquí no caben más excusas para decir que esto no se puede hacer, sino que, por el contrario, lo que necesitamos es saber cómo se va a hacer. Y esa es la explicación que quisiera yo escuchar de parte del CERVEL, de parte de las Express, de parte de Correos de Chile, que también ha demostrado disposición de trabajar en esta materia, porque acá ya, de verdad, independiente de los plazos, esto es algo que vamos a tener que hacer para poder garantizar la participación tanto para el 25 de octubre como para todos los procesos electorales que vienen de ahora en adelante. El diputado Vidal, le ofrezco la palabra al diputado Marco de la Vaca. Sí, presidente. Yo no quiero hablar de la experiencia ni de Inglaterra, Estados Unidos, España y ningún país del mundo. Me interesa clarificar un poco el proyecto de ley en particular, porque, a diferencia de lo que señaló, por ejemplo, el diputado Cruzcoque, que empezó a hablar respecto a una forma de votar, el proyecto de ley no está planteando ninguna forma de votación, ninguna. Entonces yo encuentro súper estéril estar discutiendo una metodología de votación, poniéndole pero a esa metodología de votación, si lo que hace el proyecto en particular es facultar al CERVEL para ver si es que podrá, porque además es facultativo, ni siquiera es obligatorio, ¿ya? Se le entrega una atribución para establecer un sistema de sufragio especial no presencial. O sea, circunscribamos la discusión en los términos que el proyecto es. No es voto postal, no es voto electrónico, no es voto a distancia, es solamente se faculta al CERVEL para que en el plebiscito u otro evento electoral pueda establecer un sistema de sufragio especial no presencial. Punto. Punto. Entonces me gustaría, señor presidente, que cuando discutamos este tema, y espero que hoy día se pueda votar, seamos estrictos respecto a lo que estamos discutiendo. Insisto, he escuchado aquí latos discursos en orden a plantear sus críticas al sistema del voto postal, y lo cierto es que al parecer no vieron el proyecto, que es súper simple, que dice: para las personas con alto riesgo de propagación de contagio de COVID-19 en las fechas cercanas a la realización del plebiscito u otros eventos electorales, se podrá, facultativo, establecer un sistema de sufragio especial no presencial.
¿Ya? Y punto. Y me gustaría, señor presidente, que pudiéramos avanzar porque ya se está acabando además el horario de discusión de esta comisión. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Lavaca. Yo solamente en un minuto comentar dos cosas y la razón por la cual ayer adoptamos el acuerdo de poner este proyecto en discusión y pronunciarnos, porque es muy extraño que la Comisión de Constitución no se pronunciara respecto de una propuesta de esta naturaleza. Yo le quiero agradecer al diputado Leonardo Soto, porque me parece que la propuesta va en la dirección correcta y es consistente con lo que ha señalado el CERVEL y es consistente con lo que ha señalado el gobierno. Porque, como bien dijo el diputado Ilavaca, esto es para las personas con alto riesgo de propagación. Para establecer un sistema de sufragio especial no presencial, punto. Sin casarse con ningún mecanismo determinado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tuvimos a bien despachar rápidamente el proyecto que venía del Senado, que fue transversal en su aprobación. A petición del gobierno, lo pusimos en tabla y lo despachamos. Se llamó el proyecto Plebiscito Seguro. Y tuvimos a la vista, de acuerdo al propio testimonio del presidente del CERVEL y del gobierno, experiencias de proyectos que se han votado en países que tienen, obviamente, contagios por COVID durante la pandemia. Y escuchamos la experiencia de Polonia, del País Vasco, no me acuerdo si era de Andalucía, de Asturias, de Corea del Sur, las elecciones municipales que se realizaron en Francia, sí, del sur. Sí, y vimos que en alguna de estas experiencias se había permitido votar a personas contagiadas, incluso con PCR positivo, estableciéndose mecanismos especiales que votaban aparte, etc. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Aprobar el proyecto Plebiscito Seguro a petición del gobierno y a petición del CERVEL. Lo hicimos con mucha convicción, porque ahí le entregábamos todas las facultades ¿a quién? Al Consejo Directivo del CERVEL para, con acuerdo de la autoridad sanitaria, dictar todas las normas para poder tener un plebiscito seguro. Entre otras normas, se estableció que para la población de riesgo se podía establecer condiciones especiales de votación. Me imagino se estaba pensando en los adultos mayores y otra población de riesgo. Y acá llega el diputado Soto con esta propuesta que hemos suscrito otros diputados de esta comisión para decir y reiterar lo mismo, pero de forma más específica. Para las personas con alto riesgo de propagación de contagio de COVID, en la fecha cercana a la realización del plebiscito u otros eventos electorales, se podrá establecer un sistema de sufragio especial no presencial. Después que nosotros aprobamos el plebiscito seguro, la ley plebiscito seguro, hubo una reunión entre el gobierno y el CERVEL para ver de qué manera se podía acordar una fórmula determinada dentro además de las facultades que estaban señaladas en este proyecto de ley, y que es lo que yo recuerdo señaló nuestro invitado Patricio Santamaría a la salida de esa reunión. Mire, yo lamento que el gobierno no quiera patrocinar ninguna iniciativa en relación al voto a distancia, porque se concluyó en esa reunión que, claro, la Constitución establece que el voto es secreto. Y ese es el problema que tenemos, lo explicó muy bien el diputado Zafirio, porque la Constitución establece el derecho a sufragio. Yo quiero dejar en acta que no comparto para nada la opinión tajante que entregó el fiscal nacional Jorge Abbott cuando dijo que tendrían que perseguir a las personas contagiadas que concurrieran a los locales de votación para aplicarle el 318. O sea, él está viendo el Código Penal como fiscal nacional, pero se le olvidó la Constitución, que establece el derecho a sufragio. Entonces, claro, el diputado Alessandri tiene razón. ¿Qué hace el cabo, no es cierto, de las Fuerzas Armadas que se encuentran con esta situación? Bueno, démosle claridad a nosotros como legisladores, porque
si esa persona contagiada, ¿no es cierto?, y aparece en esa base de datos, ahí tenemos todo un problema con los datos sensibles, ¿no? Nosotros presentamos un proyecto, además, que está en el Senado, durmiendo el sueño de los justos, para extender el carácter de datos sensibles y que tengan acceso, entre otros, las Fuerzas Armadas. Pero ese proyecto no ha sido aprobado. Entonces vamos a tener un problema ahí también con el carácter de datos sensibles que tiene esa base de datos de los contagiados. Ese es otro problema que vamos a tener. Pero va a llegar ese lector contagiado con PCR positivo que va a poder tener acceso a las Fuerzas Armadas, no sé cómo, a esa base de datos, tal vez de manera irregular, y ese contagiado le mostrar la Constitución, la actual Constitución, le va a decir, mire, señor, es que yo tengo un derecho a sufragio, que un derecho de naturaleza constitucional, que está por sobre todos los otros derechos. ¿Y qué le va a contestar al cabo? No, lo que va a hacer usted está infringiendo el artículo 318. Entonces vamos a tener un conflicto de carácter jerárquico, no solo especial. Entonces, ¿qué es lo que estábamos proponiendo? Es que solucionemos eso y le demos facultades al Consejo Directivo de CERVEL. Ellos verán si lo hacen o no. Y es lo mismo que tenemos como problema con los independientes, porque efectivamente tuvimos toda una discusión el año pasado respecto al patrocinio de firmas. Algunos éramos partidarios de exigirles solamente un 0,2% a los independientes. Finalmente se aprobó una indicación del diputado Coloma, quedó en 0,4%. Se le hace más cuesta arriba la pista a los independientes, pero además los independientes, con toda razón, están pidiendo que, como estamos en mitad de una pandemia, se les pueda dar la posibilidad de recolectar esas firmas con clave única del registro civil y que no tengan que hacer esa solicitud de firmas de manera presencial, sobre todo en regiones que están enteras en cuarentena. Entonces, yo tengo las comunas más grandes de mi región en cuarentena, por ejemplo, y no sabemos hasta cuándo. Entonces, yo derechamente, y voy a después solicitar el acuerdo de la comisión para que podamos prorrogar al menos media hora de funcionamiento, porque no tenemos sesión especial a las 6:30. Entiendo que hay otros que tienen problemas con la segunda tanda de comisiones, segundo bloque. Pero quiero preguntarle derechamente a la comisión si hay voluntad para legislar. Yo los invito a que aprobemos la idea de legislar. Como es un artículo, se ha aprobado en general y en particular, y por lo menos iniciemos la discusión. Si eso es lo que nos corresponde como Comisión de Constitución. Llevémoslo a la sala, continuemos la discusión. Se está viendo otro proyecto en la Comisión de Gobierno Interior, pero es como kafkiano que en el Congreso no podamos debatir esto. Lo dijo la diputada Giles de manera mucho más clara que yo. Entonces, yo los invito y quiero formalmente recabar el acuerdo de la comisión para votar este proyecto, que es muy simple, que faculta al Consejo Directivo del CERVEL, que es un artículo único en el día de hoy, así que quiero recabar formalmente el acuerdo de la comisión para ello. Es que en general, pero claro, podemos presentar indicaciones, pero yo entiendo que como es de un artículo único, al aprobarse en general queda aprobado en particular. Pero por eso le pregunto a la comisión, ¿hay alguien que se oponga a que votemos este proyecto ahora? Entiendo que hay unanimidad. Votémoslo, señor secretario. Tome la votación, señor secretario. ¿No? Sí. Señor presidente, entiendo que la votación es en general, ¿no? Señor presidente. Sí, lo que pasa, señor secretario, yo propongo que sea en general y en particular porque es un solo artículo, ¿se fija? Presidente, perdón. Diputado Coloma. Estamos en votación. Presidente. Gracias, presidente. Yo ni un problema con que sea la votación en general, pero aun cuando sea un artículo, no estoy de acuerdo en que sea en particular. Usted lo que pidió unanimidad era para que fuese la votación en general, no así en particular. Por lo tanto, que sea en general, yo no tengo ningún problema. Sí, diputado, lo que pasa lo que señalé es que pedí el acuerdo para que se vote en general y por tratarse de un solo artículo,
para que se entienda también votado en particular. Después, si se presentan indicaciones en la sala, como usted sabe, y al no tener proyecto de urgencia, tendría que volver igual a la comisión, ¿se fija? Entonces, por eso se adoptó el acuerdo en esos términos. Ya está votado así, presidente. Así es. Pero las reglas son esas. Votemos en general, se entiende aprobado en particular, en unos artículos, y si hay indicaciones en la sala, va a volver a la comisión, pero tratemos de avanzar. Diputado Una pregunta Alessandri, técnica, por su intermedio al diputado Soto. Dado que modifica una disposición transitoria que se refiere a este proceso plebiscitario, ¿esta norma después desaparece una vez hecho el plebiscito o queda para las futuras elecciones? Sí, conteste, por favor. Presidente, la norma propuesta establece que podría ser aplicable, acuérdense que es facultativo, va a ser una decisión del CERVEL exclusiva. Podría utilizarse esta atribución para este plebiscito solo si el CERVEL lo quiere y también para los eventos electorales posteriores mientras se mantenga el peligro que es de mayor contagiosidad de los COVID-19. Solo COVID-19, no condenados. Hola. O personas residentes en la cárcel o discapacitados. Sí, Solo lo COVID-19. y lo revisé antes que me llamaran. Muy bien, entonces... Una pregunta muy corta, sí, presidente. diputado Alessandri. Alguien tenía el micrófono, creo que Paulina Núñez, prendido. Sí, ya lo apago. Si no sería bueno, ya que citamos e invitamos a los otros miembros del CERVEL, darle unos 2 minutos, 3 minutos, si tenemos el tiempo, para no citarlos en vano. Veo que hay 2 miembros del Consejo. Sí, pero como ya abrimos la votación, yo prefiero cerrar el proceso. Entonces, tome la votación en general y en particular, señor secretario, como habíamos acordado. Bien, señor presidente. Señor Jorge Alessandri. A favor. A favor. Señor Gabriel Boric. A favor, presidente. A favor, don Gabriel. Don Juan Antonio Coloma. Sí, presidente, yo voy a argumentar mi voto. Voto a favor, pero creo que probablemente cuando hablamos del voto a distancia, lo que hace más sentido es no dejarlo asociado, en este caso, al COVID-19. Creo que hay que ver y pensarlo precisamente para aquellos casos donde sean personas que por su estado, por estar postrados, no puedan ir a votar, por algún motivo que se pueda ver con anticipación, no puedan ir a votar. Porque lo que ocurre, a mi entender, es que ¿qué va a pasar cuando una persona sea notificado el sábado de que es COVID positivo y la elección el día domingo? ¿Cómo se va a hacer ese procedimiento? Lo veo honestamente muy complejo y creo que para que este proyecto tenga más sentido y sea un real aporte para lo que viene, no solamente para el plebiscito de ahora, es que podamos avanzar en un voto postal, un voto a distancia para personas que por cualquier motivo no puedan ir de forma permanente a votar. Creo que ese debe ser el real objetivo de esto, más que asociarlo solo a una enfermedad, porque después cuando Dios quiera encontremos la vacuna, esta enfermedad pase, esta indicación así no va a servir para nada. Distinto es que la podamos ampliar a otro tipo de motivos por los cuales la gente no puede ir a votar. A favor. A favor, don Juan Antonio Coloma. Don Luciano Cruzcoque. Creo que no está Patricio. No está don Luciano. Don Gonzalo Fuensalida. Yo voy a votar a favor, pero quiero decir que me siento bastante presionado a votar presidente. Yo creo que entre su suspiro y evitar que se dé una conversación democrática no me gusta. Se lo digo en serio. Esto de ir rápido a la sala para que metan indicaciones y todo rápido, a mí no es lo que me gusta. Me gustaría esa misma rapidez para la rebaja parlamentaria y otra serie de proyectos que duermen el sueño de los justos. Pero voy a votar a favor porque considero que es una facultad que claramente da la posibilidad al CERVEL, no es impositiva. Bueno, si el CERVEL lo tendrá a bien implementar algo, bienvenido sea. Por eso voy a votar a favor. A favor, don Gonzalo Fuensalida. Señora Camila Flores. Señora Camila Flores. Activé el audio, pero no... La dejamos para el final, a ver si insistimos después. Don Hugo Gutiérrez.
Señor secretario, voy a votar a favor por las razones que di anteriormente y que creo también es que, bueno, yo creo que es un gran proyecto que espero que se tramite con la rapidez de la urgencia que tenemos para el plebiscito. Gracias, secretario. Don Hugo Gutiérrez a favor, don Marcos y la Vaca. Sí, presidente, yo voy a votar a favor efectivamente de este proyecto, pero sí hago un tema que ya lo han planteado otros colegas respecto a solamente circunscribirlo al COVID-19. Yo creo que esta va a ser una importante herramienta que podríamos establecer y que en definitiva el CERVEL pueda tener las facultades de poder extender un poco más el ámbito de acción. Gracias, presidente. A favor, don Marcos y la Vaca, señora Pamela Giles. Presidente, yo estoy de acuerdo por lo planteado por el diputado Ilavaca y antes planteado por el diputado Coloma, y estoy perfectamente disponible que podamos trabajar una indicación en conjunto en esa dirección que me parece muy adecuada. Voto a favor. A favor. Señora Paulina Núñez. Sí, señor secretario, por su intermedio, presidente, yo también voto a favor, pero quiero decir lo siguiente. Creo que se va a dar una rica discusión, porque por su intermedio, el diputado Ilavaca acaba de señalar que ojalá esto sea restringido, digamos, al plebiscito, y por lo que le entendí al señor Santamaría, él opina realmente lo contrario. Dice que para el plebiscito no vamos a alcanzar, pero que sí le den una facultad para el sinfín de elecciones que tenemos por delante, ¿cierto? Sobre todo el próximo año. Entonces, obviamente voto a favor de que podamos debatir, de que podamos legislar, pero creo que no podemos cometer errores en el detalle de esta modificación y atribución que estamos entregando. Gracias, presidente. A favor, señora Paulina Núñez. Don René Zafirio. Gracias, señor secretario. Presidente, yo voy a votar a favor también. Estoy de acuerdo con la iniciativa, con la salvedad de que no comparto la idea de que sea un facultativo por parte del CERVEL. No puede, desde mi punto de vista, quedar al simple arbitrio de la autoridad administrativa el ejercicio de un derecho ciudadano establecido en la Constitución. Y por eso espero que eso se corrija en los procesos posteriores. Voto a favor. A favor, don René Zafirio. Don Leonardo Soto. Gracias, secretario. Yo creo que no hay que temerle a la democracia. La democracia tiene que tener la capacidad de abrirse siempre a las nuevas realidades. Y hoy día, a propósito del COVID, se representa un desafío para este gobierno de poder abrir la democracia a todas las personas que están en condiciones especiales. Hasta ahora le han cerrado la puerta en las narices a todas estas personas. Hasta ahora han excluido a distintos grupos de personas de la posibilidad de tomar decisiones en el plebiscito. Yo creo que hoy día tenemos la posibilidad de dar una prueba de la blancura de realmente si se tienen o no convicciones democráticas y si se quiere abrir el plebiscito a todas las personas. Yo, por supuesto, creo en esto, creo en el proyecto de ley que presentamos, agradezco el apoyo de todos los que lo han presentado, entiendo los que piden también extenderlo a otros grupos como las personas que están hoy día privadas de libertad en la cárcel, que conservan sus derechos políticos, o las personas que tienen discapacidad. Mire, si es que hay piso político para eso, yo encantado, pero yo como no he visto voluntad política del gobierno para nada, no me hago tantas expectativas, pero si lo hay, por supuesto avanzaremos, presidente, y yo por lo menos desde aquí voto apruebo a esta reforma constitucional. A favor también, don Leonardo Soto, señor presidente. Señor secretario, con la misma celeridad y convicción que hemos aprobado en esta comisión todos los proyectos que hice en relación con la pandemia, incluyendo el proyecto del diputado Gonzalo Fuenzalía, que nos invitó a suscribir, que sanciona la especulación y el acaparamiento en tiempo de pandemia, que pusimos en primer lugar en la tabla durante esta semana. Con la misma convicción, apruebo, señor secretario. A favor, señor presidente. No queda ningún otro diputado por votar. Se ha aprobado por unanimidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 votos a favor, señor presidente, 0 en contra, 0 abstenciones en general y particular. Habría que designar al diputado informante. ¿Les parece que sea el diputado Leonardo Soto, autor de esta moción? Muy bien.
Pido acuerdo de la sala de la comisión para prorrogar por media hora para seguir votando el proyecto de reinserción juvenil. Ya, no hay acuerdo, porque lamentablemente hay otros diputados que tienen el bloque, pero vamos a seguir viendo ese proyecto que es muy importante. Quería agradecer a todos nuestros invitados, pedirle disculpas por no haber alcanzado a ver el segundo proyecto. Estaba Ludmila Palazzo de UNICEF, estaba las abogadas también de la Defensoría de la Niñez. Pero bueno, agradecer también al presidente del Consejo Directivo del CERVEL, me imagino se va muy contento, al igual que Juanita Gana, miembro del Consejo, porque le hemos dado esta facultad adicional al CERVEL, además de las que tenían por el proyecto Plebiscito Seguro. Por haberse cumplido el objeto de la sesión se levanta. Muchas gracias.